Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Aquí Tu estamos. podcast favorito de literatura. Seguimos estando, ¿eh? A pesar de que el domingo pasado no hubo capítulo, porque estuvimos ajetreados. El mes del libro nos tiene locos, gente. Sí, estaba Nos tiene pesado. locos. Estaba Y la pesado. semana del libro es una absoluta locura. Y para más remate, se murió Vargas Llosa, entonces tenemos que hacer un capítulo por eso. Se murió el Don, sí. Tengo que Eh, reconocer en todo caso que fue más mi culpa el que no se haya grabado el capítulo, porque yo estoy acá con visitas, como saben, yo vivo en Japón y estoy con visitas, así que he estado bien ajetreado, además estuve un poquito enfermo. Y además Danilo ha estado súper ajetreado con el lanzamiento de la segunda edición del Cartero y con las actividades de la Semana del Libro por allá por Latinoamérica y por el mundo en realidad, ¿no? Acá en Japón no existe, o sea, sí existe una Semana del Libro, pero la Semana del Libro es japonés, ¿no? Semana del Libro en español, ah, olvídate. Sí. no le hacen el 23, ¿nada? ¿Japonés? Sí. No que yo sepa, no he visto aquí, bueno, yo no estoy tan conectado con el mundo literario japonés, no estoy tan conectado como me gustaría, pero no sé, no he visto Ah, ya. actividades. Aquí si es que es internacional, seguramente sí hay. Pero bueno, ha sido un caos. Al menos abril, sí, porque publiqué la segunda, o sea, pues se publicó la segunda edición del Cartero, mi libro. Esta es la primera edición. Sí. Porque no tiene el loguito, pero pam. Esta es la segunda edición. Aquí está Extraordinario. el loguito rojo. Este La está ópera sellado, prima. porque este va a ser de alguien que posiblemente puede que esté escuchando este podcast. Sí. Así que bueno, ha sido todo un caos, pero un caos muy feliz porque eh, he vendido varios libros ya de la segunda edición. Se viene el lanzamiento. Ustedes van a estar viendo esto el domingo, si no me equivoco, el domingo 20, Domingo 20. ¿cierto? Sí. Esta semana que viene voy a estar en varios colegios dando charlas sobre escritura, sobre mi libro, sobre mi experiencia como escritor. Y paso el aviso, si son de Concepción, el martes 22, ¿cierto? Sí, martes 22 voy a estar en la Universidad Católica hablando de mi libro. Y el sábado 26 voy a estar en la Biblioteca de San Pedro de la Paz, haciendo Maravilloso. un lanzamiento de la segunda edición. Esto lo digo ahora porque anuncios publicitarios, Sí, no, está noticias bien, está bien, literarias. está bien. Hay mucha gente que nos ve, que te sigue a ti por un saco de libros, que nos sigue porque llegó acá a través de un saco de libros, ¿no? Así que tienen que saber dónde te pueden encontrar, dónde te pueden conocer, dónde pueden comprar el libro que se está vendiendo como pan caliente. Todos los que siguen a Danilo saben que es verdad. Que hay gente que dice, no, mi libro se está vendiendo, se está agotando. No, es verdad, se está vendiendo mucho, así que vayan a comprarlo antes de que de verdad que se agote, porque el libro es sensación. Y esperemos que vaya gente al lanzamiento, si no, obligado a hacer un reel llorando y diciendo, nadie fue a mi Como, lanzamiento. como Y la después que me señora. inviten a todos los materiales, o sea, a los A matinales. lo- Me inviten a los matinales, llorar, dar lástima, toda esa clase de cosas. no, No queremos eso, como no queremos eso, vayan al lanzamiento. que no estaría mal tampoco, ¿ah? Digamos Aseguráis hasta que, la 10ª edición del cartero. digamos que fue una buena estrategia de marketing. Pero bueno, porque nos enteramos de varias cosas en los comentarios de ese Sí. capítulo. Sí, alguien nos dio insights, Sí. información. Pero en fin, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Danilo? Bueno, hoy día vamos a hacer un repaso porque, bueno, se murió el último autor del boom latinoamericano, ¿cierto? El señor Mario Vargas Llosa. Entonces nosotros, al ser un podcast de literatura, no queremos ser menos y, bueno, es que hay que hablar del elefante en la habitación, digamos. Sí. Hay que hablar de él, hay que hablar de su obra. Yo quiero confesar de inmediato que yo no lo he leído. Yo no he leído a Vargas Llosa. Sé la influencia que ha tenido sobre la literatura, sobre todo sobre la literatura latinoamericana. Bueno, premio Nobel de literatura. Eh, entonces, me gustaría que este podcast fuese una especie de conversación y que les puede servir a ustedes también. Yo desde el desconocimiento, por así decirlo, desde alguien que quiere acercarse a la literatura de Vargas Llosa, y Claudio, que sí lo ha leído, que sí tiene más conocimiento, nos puede contar un poquitito más sobre el autor, sobre sus mejores obras. Bueno, va a ser una conversación en general sobre él y sobre el boom. Así que te invitamos a quedarte, a que escuches, te prepares un café, un tecito
unas galletitas y nos pongas de fondo mientras trabajas, Eso. estudias, lo que sea. Eso. Sí, como dice Danilo, la idea es que hablar de este coloso de la literatura, ya no solo latinoamericana, sino mundial, ¿no? He visto con placer, como le decía Danilo, como la mayoría de las muestras o de los comentarios en redes sociales son muestras de cariño, de admiración, de respeto. No faltan los fuera de lugar, los desubicados, que muere Vargas Llosa y lo primero que hacen es comentar cosas de carácter político y tratar de pegarle, tratar de sacar lo peor de él, ¿no? Lo peor siempre desde la perspectiva de personas que tienen opiniones más bien opuestas, ¿no? A las que él tenía o las que él tuvo en la segunda mitad de su vida, ¿no? Ya hablaremos de eso. Pero las muestras generalizadas han sido de cariño. Y eso es bonito, Sí, bonito sí, porque sí. Vargas Llosa se merece ese cariño, se merece ese respeto. Oye, bueno, me emocioné. Se merece ese cariño y se merece ese respeto, ¿no? Sí, ha sido transversal porque, claro, si bien siempre aparecen, bueno, esto en redes sociales da para mucho. De hecho, a mí me pasa hasta a mí, yo grabo un video y hay de todo. O sea, la gente te va a criticar por A o por B, por C. Pero claro, como que se le ha criticado como, ay, qué bien que se murió a ese punto, porque mira todo lo que hizo, mira todo lo que era. Pero creo que la mayoría ha sido como más transversal. Yo lo he sentido como en escritores de izquierda y de derecha, que todos reconocen y pueden separar a la obra del autor, digamos. Y se le ha reconocido como que partió uno de los grandes. ¿Cachai? Sí, no, sí. Y quiero reiterar una cosa, que Vargas Llosa en ningún caso era un criminal, ¿no? Él no mató a nadie, no hirió a nadie, ¿no? No. Porque cuando uno separa la obra del autor, uno lo tiene que hacer por fuerza, ¿no? Porque la vida o la trayectoria vital del autor te obligan un poco a tratar de no ver su obra a la luz de sus acciones en vida, ¿no? El caso de Vargas Llosa es distinto porque, a ver, el mundo de la cultura y el mundo de la literatura en general, uno podría decir con toda certeza de que está de alguna forma poblado mayoritariamente por personas de izquierda, personas más moralmente liberales, ¿no? Claro. Que creo Aparte que que se suele hacer eso, se suele como catalogar a la literatura con un sector político en específico. claro, a la cultura en general, ¿no? Se suele tirar la broma de la broma de que la cultura siempre se enlista en las filas de la izquierda o del pensamiento de izquierda, ¿no? Y en ese sentido, las muestras de cariño han sido transversales, y me agrada porque Vargas Llosa, como dije yo, un titán, es un coloso. Sin su obra no se puede entender la cultura, digamos la cultura, aunque suene exagerado, la cultura latinoamericana de los últimos 60 o 70 años, ¿no? Él es uno de los ejes, ¿no? Sobre los cuales ha girado esta cultura, sobre todo la cultura literaria. Y él siempre se mostró... Bueno, podríamos partir por sus comienzos, ¿no? Podríamos tratar de hacer un repaso... Sí, no sí. sé si biográfico, no quiero darles la lata de contarles la biografía de Vargas Llosa, pero sí detenernos en ciertos hitos, ¿no? Que marcaron su carrera y que de alguna forma lo hacen el autor importante que es y que fue y que seguirá siendo, ¿no? Como todos saben, Vargas Llosa es peruano, ¿no? Uno de los grandes escritores peruanos, ¿no? Probablemente el más grande de su generación, pero no olvidemos que la literatura peruana es riquísima, tiene una cantidad de autores extraordinarios, partiendo por el magisterio de César Vallejo, ¿no? Uno de los poetas más extraordinarios en lengua española. Tenemos a Arguedas, ¿no? Tenemos a ¿cómo se llama este tipo? Julio Ramón Ribeiro, gran cuentista, a mí me gustan mucho sus cuentos. Tenemos a Carlos Germán Belli, un poeta, y bueno, y tenemos a Vargas Llosa. Nombré algunos escritores que pertenecen a corrientes e ideas distintas, ¿no? Porque la verdad es que yo de literatura peruana no la conozco tanto como me gustaría, pero sí conozco a los grandes nombres, ¿no? Y uno de esos grandes nombres es, por supuesto, Mario Vargas Llosa, ¿no? Que publica su primer libro, creo que el año 59, que es un libro de cuentos que se llama Los Cachorros, si no me equivoco. Que ya lo instala como uno de los grandes narradores latinoamericanos de su tiempo, ¿no? Pero la revolución que él inicia, ¿no? De alguna forma comienza con La ciudad y los perros, ¿no? Que es una novela que él publica en el año 63. Puede que me vaya a equivocar con algunas de las fechas que doy, porque esto todo lo estoy haciendo de memoria. Pero bueno, el 63 él publica La ciudad y los perros, una novela multipremiada, extraordinaria, ¿no?
el año 66, si no me equivoco, publica La Casa Verde, ¿no? Y ya creo que el 69, ¿no? Él publica su novela más importante, más reconocida, más admirada, que es Conversación en la Catedral, ¿no? Que para muchos... De hecho, dicen que es su mejor obra. Que para muchos es su obra maestra. El otro día le estaba viendo un reel, bueno, cuando murió Vargas Llosa, le vi un reel a Francisco Ortega. Y él, claro, él mencionaba que a ese libro era como la gran obra latinoamericana, que era el mejor libro latinoamericano sin duda. Ya. Y hay muchos escritores que están de acuerdo con eso. Yo tenía más en la visión de Vargas Llosa como otro libro de él, no ese. No, Conversación en la Catedral. Sí. Bueno, habría que hablar un poquito de los aspectos. Creo que te escuchas ahí un poquito bajo. ¿Sí? Sí, a ver, voy a ver si te puedo. Te voy a subir el volumen un poquito acá. ¿Ahora sí? Ahí sí. Yo te tuve que bajar a ti. Ah, sí, ya. Sí, yo creo que es más bien unánime la opinión de la crítica y de los escritores al llamar Conversación en la Catedral como la mejor novela de Vargas Llosa, porque es una novela extraordinaria, ¿no? Digamos que es la novela donde Vargas Llosa escribe con más desfachatez, ¿no? Porque además de estar soberbiamente escrita, es una novela donde él de alguna forma explota los recursos formales y experimentales de una manera en que no lo había hecho y no lo volvió a hacer, ¿no? Conversación en la Catedral es una historia, por supuesto, política, ¿no? Donde el contexto, el trasfondo, bueno, son muchos, pero el contexto es una dictadura de Odría, creo que, si no me equivoco, donde Vargas Llosa juega con los tiempos narrativos, ¿no? Hay una mezcla de tiempos narrativos que él maneja con un virtuosismo extraordinario, apabullante, ¿no? Además de haber mezclas de carácter formal y experimental que de alguna forma revelaban, ¿no? el tremendo ingenio y el tremendo talento que este escritor tenía, y que recién, bueno, no había comenzado su carrera recién, llevaba 10 años siendo escritor, pero que en esa obra pareciese alcanzar la cúspide, ¿no? de sus potestades, ¿no? Entonces sí, Conversación en la Catedral es probablemente la gran novela del boom latinoamericano, ¿no? Junto con 100 años de soledad, junto con Rayuela de Cortázar, y junto probablemente también habría que agregar La región más transparente de Carlos Fuentes, y a Pepe Donoso, ¿no? José Donoso, con El obsceno pájaro de la noche, ¿no? Que es su gran novela, ¿no? Sí, que dicen muchos que hasta, bueno, nos metimos en Donoso, que es una novela de terror. Ya. Como la gran novela de terror chilena. Sí, tiene algo. Una novela bien dura. Estoy tratando de hacer memoria porque la leí hace mucho tiempo. Pero nada, lo loco de Vargas Llosa, y esto es lo que yo le decía a Camilo antes de que comenzáramos a grabar, es que la carrera literaria de Vargas Llosa... Danilo. ¿Qué te dije? Camilo, chucha, qué weón, perdón. Camilo, perdóname. No, Danilo. Lo más extraordinario es que la carrera literaria de Vargas Llosa es probablemente, y esto lo habíamos dicho en un capítulo anterior, es que hablar en términos de quién es mejor y quién es peor en realidad es inútil, no dice nada sobre los autores, no dice nada sobre los movimientos, los contextos, la obra, etc. Pero yo creo que no me equivoco al decir que la carrera literaria más brillante de todos los escritores del boom es la de Vargas Llosa, ¿no? Porque es la más constante, ¿no? Hay un periodo de 15 años desde que él publica su primer libro, el 59, hasta el 81, donde él publica La guerra del fin del mundo, que es su otra gran obra, y que a mí personalmente me gusta más que Conversación en la Catedral. Esos 15 años son apabullantes, son la cantidad de novelas extraordinarias que publicó Vargas Llosa en ese tiempo. Ya se lo quisiera. Hay escritores que tienen carreras de 50, 60 años y Vargas Llosa los fulmina en esos 15 años, los fulmina. Publica La ciudad de los perros, publica La casa verde, publica Conversación en la Catedral, publica La tía Julia y el escribidor, culmina con La guerra del fin del mundo. Entre medio hay otras obras menores de él. Entonces, si yo tuviese que elegir al escritor del boom o el escritor latinoamericano con la carrera más brillante, yo creo sin duda es la de Vargas Llosa. Y eso hasta el año 81. Vargas Llosa siguió escribiendo hasta el final de sus días, ¿no? No creo que... Sí, no, es loquísimo. Yo no creo exagerar cuando digo que Vargas Llosa probablemente podría haberse ganado... O sea, tú divides la carrera de Vargas Llosa en dos y ahí hay 2 premios Nobel.
Y si me apuras, lo podrías dividir en 3. O sea, ya por haber escrito Conversación en la Catedral, él ya se merecía el premio Nobel, ¿no? Pero también se lo merecía por La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Y probablemente también se lo merecía por La Casa Verde y la Ciudad y los Perros, ¿no? Entonces, yo, de verdad, la carrera de Vargas Llosa es extraordinaria. Lo ganó el 2010 el premio. Hace harto igual. Y en ese tiempo me acuerdo que el 2010 igual fue como un boom. Siempre pasa, ¿no? Cuando un autor gana el premio de literatura, el premio Nobel. Bueno, le pasó ahora a Han Kang este año. Sus libros como que se realzan, ¿cierto? Sí. Y yo recuerdo mucho que claro, que se leyó mucho a Vargas Llosa en ese tiempo, como el 2010, 2011, 2012, se leía mucho. Como que volvió a estar en boca de todos. Porque convengamos que el boom latinoamericano fue un fenómeno que ya había pasado. O sea, sí, son como ya los clásicos que ya no están, digamos. Sí. Pero con Vargas Llosa no, él seguía estando. Sí. Era el único que seguía estando. Y seguía publicando. Y seguía estando en boga. Y ahora que murió, recién, me hace reflexionar y me hace pensar como si ahora murió él, ¿murió también el boom? Definitivamente. De alguna forma yo pienso que es buena la pregunta porque por supuesto que no murió el boom tiene una huella imborrable dentro de la cultura latinoamericana, dentro de la cultura mundial, ¿no? Todos esos escritores dejaron una huella imborrable, ¿no? Pero de alguna forma sí, yo siento que para muchas personas, especialmente escritores, quizás esto es como matar al padre, ¿no? O sea, se va Vargas Llosa y se va el último de estos monstruos, ¿no? Que de alguna forma proyectaban su sombra, ¿no? En las generaciones más jóvenes, ¿no? Es imposible ser escritor en Latinoamérica y no estar a la sombra de algún titán, ¿no? No estar a la sombra de un Cortázar, de un Neruda, de un Borges, de un Rulfo, de un Octavio Paz, de un Vargas Llosa, ¿no? Entonces, claro, simbólicamente yo pienso que uno podría comenzar a despedirse, ¿no? De la presión que ejercía, ¿no? La presencia de estos monstruos, no porque Vargas Llosa era el último. Creo que Carlos Fuentes murió un poquito antes y Gabriel García Márquez creo que murió en el 2007, ¿no? Como sabemos, Cortázar murió en los años 80. Entonces sí, yo creo que sí, que tienes razón. O sea, su legado no muere, imposible, pero sí probablemente sí ocurre una especie de muerte simbólica de lo que fue el boom para los escritores que vinieron después de ellos, ¿no? Lo pienso también como la muerte del tipo de literatura que se solía escribir en el boom. Porque no solo por cierto tipo de escritores que nacieron en una época dorada, es como la generación dorada de escritores claro. latinoamericanos, sino que también con el tipo de literatura me refiero, más política, más social, intentando ver como no tan ficción o mezclando la ficción, pero con realidades sociales, ¿cierto? Y que es algo súper difícil de hacer, que estuvo de moda en su momento, y que de hecho ahora, cuando un autor publica un libro similar, como, no sé, ponte tú, algo como con un poquito de realismo mágico, es como que, oye, pero si eso ya... Eso ya se hizo. Sí, y es como que, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Cachai? Sí. Entonces, como que se habrá muerto también todo eso ahora definitivamente. Como el tipo de literatura de estilo Vargas Llosa. Estilo boom. Estéticamente yo pienso que sí. Y quizás venía muriéndose mucho, ¿no? Porque los epígonos de Borges, de Cortázar y de todos los grandes escritores del boom. Bueno, Borges es pre-boom, ¿no? Es como un antecedente, no es boom en sí. Pero, claro. Pero los epígonos o los imitadores de estos escritores ya casi no existían, porque sí, yo creo, bueno, yo no viví en los 90 era muy chico y en los 80 por supuesto yo no existía. Bueno, existía casi al final, ¿no? Quizá era esperable, ¿no? Que existieran epígonos, imitadores, ¿cachai? Gente que se inspiraba mucho estilísticamente y temáticamente en los escritores del boom. Pero hoy en día yo pienso que eso ya no existe. Yo no he visto, no hay escritores como Vargas Llosa, no hay escritores como Cortázar. Sí hay escritores que están evidentemente insuflados e influidos, ¿no?
por sus obras, nosotros mismos. Yo pienso que no nos podemos alejar de esa influencia, es ineluctable, ¿no? Porque el magisterio de estos monstruos es demasiado grande, ¿no? Pero sí muere también y se acaba una forma de hacer literatura que quizás ya no le puede... No quiero decir que no le puede decir mucho al presente, pero sí tenía mucho que decirle al contexto en el que nacieron. No olvidemos que la literatura del boom se enmarca en un contexto social y político latinoamericano candente, mucho más activo de lo que ahora, ¿no? Hoy día vivimos en un contexto distinto, mucho más globalizado, influido por otro tipo, o aquejado por otro tipo de problemas, ¿no? La literatura del boom, especialmente la de Vargas Llosa, era muy política, ¿no? Él era el escritor político de esa generación. Él y probablemente Carlos Fuentes, ¿no? Cortázar a rato había política en su obra. En García Márquez, por supuesto que sí había política, pero era distinto. Había un trato literario. Con más sutileza. Era más sutil, era más literario, era más estético. Vargas Llosa me atrevo a decir que como más al choque. Vargas Llosa era mucho más explícito en su manera de tratar la política, ¿no? Porque, por ejemplo... No solo en sus obras, que yo no lo he leído, yo me refiero a como cuando daba opiniones, cuando daba entrevistas. No le importaba, hablemoslo, no le importaba una mierda lo que opinaran de él, con tal de él expresar lo que él sentía y lo que él opinaba. Bueno, habría que hablar también de eso, ¿no? De Vargas Llosa y la política y de su rol, ¿no? En la opinión política de carácter público, ¿no? Que es una de las grandes polémicas de Vargas Llosa, ¿no? Hoy en día uno ve las redes sociales, ve gente más joven que uno y los ve insultándolo, diciéndole facho, traidor, vendido, capitalista y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Pero quien entiende y quien comprende, ¿no?, la trayectoria vital de Vargas Llosa, la trayectoria política de Vargas Llosa, sabe de dónde proviene, ¿no?, esa postura política, ¿no? ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Sí. No, iba a decir que ahora nos van a decir fachos, culiados. Sí, no, para nada. Yo pienso que la gente que ha visto este podcast ya sabe más o menos de qué tendencia somos, qué es lo que opinamos respecto de temas valóricos y políticos. No creo que sea necesario aclararlo, ¿no? Pero el caso de Vargas Llosa es curioso. Yo admiro mucho a Vargas Llosa en ese sentido. Lo admiro mucho políticamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Lo admiro mucho por la manera en que él experimentó la política y cómo él, de alguna forma, es un ejemplo admirable del intelectual que quiere participar en la conversación pública, y quiere ser partícipe de lo que pasa en el mundo. Vargas Llosa, en ese sentido, es inspirador la manera en que él siempre se ponía en medio del debate, siempre se ponía en medio de la discusión, nunca rehuía una conversación. Te podía gustar lo que él decía o no, perfecto. A mí muchas de las cosas que él decía, especialmente en la última parte de su vida, no me gustaban nada. Pero él, de alguna forma, yo pienso que es uno de los mejores ejemplos del intelectual comprometido, del intelectual que no escribe escondido en una buhardilla, ni que está detrás de un teclado no protegido por una pantalla de computador. No, él participaba de las discusiones, ¿no? Él se mojaba el potito, como dicen muy, muy cumamente en la tele, ¿no? Él es un ejemplo de lo que es un intelectual comprometido, ¿no? Ya lo que él haya dicho y lo que uno pueda decir es otra discusión, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? Me gusta eso. Me gusta como eso de, más allá de si uno está de acuerdo o no con lo que dice. Me gustan los que no, como que no es doble estándar, ¿cachai? Como Sí. que decía lo que opinaba y si no te gusta, da lo mismo, ¿cachai? Ahora, podemos debatirlo. Ahora, eso del doble estándar es pertinente porque muchos dicen, bueno, pero él en algún momento, porque todos sabemos la famosa historia cuando le pegó un corneta a Gabriel García Márquez, ¿no? Pero en algún momento él se paseó por todos lados con intelectuales de izquierda. Fue amigo de García Márquez, fue amigo de Cortázar, fue amigo de muchos intelectuales de izquierda en su carrera antes de los años 80, ¿no? En los 50, 60 y 70. Entonces era un hipócrita, él cambió su forma de pensar y todo eso, pero no era un hipócrita. Yo pienso que su cambio de preferencia política o de ideología es una muestra clara de su consecuencia. Para los que no saben, ¿no? En los años 50 y 60, ¿no? Los escritores del boom y otros escritores de izquierda, ya no necesariamente asociados a ese movimiento, ¿no? Participaron activamente, ¿no?, de la discusión pública y de la defensa pública de lo que fue la Revolución Cubana, ¿no? Y de todas las revoluciones y movimientos de izquierda que ocurrieron en Latinoamérica y en el mundo, ¿no?
Y Vargas Llosa fue un entusiasta y un partícipe activo de estas discusiones y de estos movimientos, ¿no? Él se dejaba ver con intelectuales de izquierda y él era uno más de estos intelectuales de izquierda. Pero ¿qué pasó? ¿En qué momento Vargas Llosa se pasa al otro lado? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que produjo este desencanto con la Revolución Cubana, con los movimientos sociales o libertarios de los años 50, 60 y 70? ¿Qué pasó con Vargas Llosa? Bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero en Cuba hay un caso muy bullado que se conoce como el caso Padilla, ¿no? Eberto Padilla era un poeta cubano, ¿no? Que en algún momento él publica, cuando ya la revolución está instalada en Cuba, él publica un libro que a la revolución cubana no le gustó. Ellos sintieron de alguna forma que este libro era una crítica o que esbozaba ciertas críticas o burlas hacia el proceso, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la revolución cubana, ¿no? Obligó, ¿no?, a Eberto Padilla a disculparse de manera pública y a retractarse de lo que había dicho y lo que había publicado. Y esto a Vargas Llosa le pareció inconcebible, ¿no? Le pareció inconcebible porque una de las cosas que él más defendía y admiraba, ¿no?, de los movimientos libertarios o de las revoluciones sociales de izquierda, ¿no?, era de que se reivindicaba de alguna forma la libertad de expresión, la libertad de decir lo que uno pensaba y la libertad de defender, ¿no?, o de criticar, sobre todo a los poderosos, ¿no? Y Vargas Llosa ahí se quiebra, ¿no? Él a ver a esta gente que él admiraba en el poder, ¿no?, de alguna forma censurar y obligar a un escritor, ¿no?, a tener que desdecirse de lo que había dicho y publicado, ¿no? Fue como la gota que recolma el vaso, ¿no? Y Vargas Llosa toma a partir de ese momento distancia, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana, ¿no? Por supuesto, esto produce una cadena de reacciones, ¿no? Muchos se enemistan y se distancian de él. Cortázar en algún momento dice que todo este caso Padilla fue de alguna forma sacado de contexto, ¿no? Dice que fue de alguna forma acrecentado, explotado y exagerado por la prensa, ¿no? Que no fue tan así como se decía, ¿no? Por supuesto que Cortázar habla también desde su posición, ¿no?, de intelectual de izquierda, de escritor defensor de la revolución y de otras revoluciones como en Nicaragua, etcétera, 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 ¿no? Así que nada, más allá de quién se acerca más a lo real o no, más allá de quién tenga razón, lo que ocurre de alguna forma explica el cambio de Vargas Llosa. Y yo encuentro que es admirable. Las personas no cambian de ideología, no cambian de sector de un día para otro, ¿no? Por lo general, las convicciones políticas e ideológicas son prácticamente inamovibles, ¿no? No importa cuántos argumentos tú le des a una persona de izquierda o a una persona de derecha, las convicciones políticas son como la religión, ¿no? Pero Vargas Llosa, en un acto de profundo humanismo y de coherencia intelectual, ¿no?, y de coherencia ideológica, lo hace. Yo lo admiro por eso. A pesar de que nos encontramos en las antípodas, ¿no?, ideológicas, ¿no? Tanto él y yo yo creo que tú también, Danilo, con él, ¿no? Nos encontramos sobre todo con el Vargas Llosa más de los últimos años, ¿no? Pero es admirable, es admirable. Para mí no es un motivo de odio, de desprecio, todo lo contrario, para mí es un motivo de admiración. No, yo opino que, a ver, él tuvo argumentos igual muy claros o sea, a ver, digamos que cualquier prohibición, sea de izquierda o de derecha, de donde venga, está mal. Que te censuren está mal. Y siempre he pensado que las dictaduras de izquierda o las dictaduras de derecha llegan a un punto en el que se tocan y al final es la misma censura para la misma gente. Entonces, claro, si a él lo van a censurar siendo escritor, teniendo la personalidad que tenía, era imposible. Yep. Y claro que se podía cambiar de ideología. Era política, era como lo más esperable, digamos. O sea, yo me pongo en su lugar. Imagínate la desilusión de confiar, ¿no?, en defender públicamente, ¿cachai?, un proyecto político, ideológico, ¿no? Un proyecto que a la luz del capitalismo feroz, ¿no?, de los autoritarismos, ¿no?, y del imperialismo que existía, ¿no?, se mostraba de alguna forma como la salvación, ¿no?, a todo esto, ¿no? Se mostraba como la apertura, ¿no?, a una libertad real, ¿no? Tanto en la práctica, ¿no?, como en las opiniones, ¿no? Y ver que esta libertad de alguna forma es traicionada, ¿no? Yo pienso que tiene todo el sentido del mundo que Vargas Llosa se haya sentido traicionado también en lo personal y haya querido distanciarse de eso, ¿no? ¿Por qué no se distanciaron Cortázar y otros escritores de la Revolución Cubana? Bueno, ellos tendrán sus razones y a lo mejor tienen razón, a lo mejor Cortázar tiene razón cuando dice que todo esto fue sacado de proporción. No lo vamos a saber nunca, ¿no? Porque al final es un tema de opinión, ¿no? Pero jamás, yo jamás he pensado que la voltereta, como se le dice, de Vargas Llosa,
haya sido una traición o un motivo para despreciarlo. Y yo con Vargas Llosa Ahora, sí. Vale. no, convengamos que al menos a mí me pasa, no sé si a toda la gente, pero hay gente que no puede separar la obra del autor. O sea, por ejemplo, hay gente de izquierda que no lee a Vargas Llosa solamente porque es de derecha. Y al revés, no van a leer a Cortázar porque saben que era de izquierda. Yo separo sobre todo a mí me da lo mismo si es de izquierda, de derecha, qué hizo, qué no hizo en su vida privada. Si el tipo es buen escritor, si tiene una obra que a mí me va a aportar como viéndolo en el lado de escritor, Claudio también es escritor, si me va a aportar, si me va a enriquecer la lectura para mis propios conocimientos literarios, yo lo voy a leer, ¿cachai? Me voy a fijar en la obra, en cómo está escrita, en lo que me va a provocar. Entonces, creo que esta discusión, que más allá, yo creo que es muy debate de redes sociales, esto de que como que Toda se la murió, razón. sí, valía callampa. Man, veamos las obras que publicó, ¿cachai? Pongámonos a pensar en eso, las obras que publicó, cómo la academia lo premió con un Nobel. O sea, Eh, cómo tú pretendes empaparte de lo mejor de la cultura o de lo mejor de la literatura en español y saltándote a Vargas Llosa, ¿no? Es o a como, Borges. o a Borges, ¿no? Es como que un francés dijera, me voy a saltar a qué sé yo, weón, a Flaubert. No sé, no, bueno, no, es que... Pero, en fin, es Es ilógico, no tiene como sentido, ¿no? Sí, Em, es como esto de que están haciendo los Juegos Olímpicos que no pueden competir deportistas rusos por la guerra, claro, que sí, es una sí. estupidez. Es como que ya, no puedo leer entonces al Tolstoy ni a Dostoyevsky. Eh, Es una locura. entonces, no Sobre todo sé. que con Bueno, Vargas Llosa, los que lo han leído sabemos, ¿no? Que él no predica en su literatura. La literatura de Vargas Llosa no es una literatura partidista, ¿no? Incluso su literatura post no distanciamiento con la revolución y con la izquierda, ¿no? Yo el primer libro que leí de Vargas Llosa fue... a ver, para los que no saben, el año 2010 Vargas Llosa gana el premio Nobel y yo comienzo a interesarme en él, ¿no? Y justamente en ese año él publica un libro que se llama El sueño del Celta, ¿no? Un libro que yo leí y que tengo que reconocer que no me volvió loco. Me gustó, fue una buena experiencia, por supuesto, muy bien escrito. Es Vargas Llosa, no podía escribir mal. Pero no fue un libro que me volviera loco. Pero a partir de ese libro yo entré en su obra, me empecé a interesar en su obra, ¿no? Y a partir de ese momento yo empecé a mirar hacia atrás, ¿no? A mirar a sus grandes obras. Y me di cuenta de que Vargas Llosa siempre mantuvo un tono más bien crítico frente a los autoritarismos, weón. Se me salió el garabato, ¿no? Siempre mantuvo un tono crítico frente al por favor. autoritarismo, frente al imperialismo, frente a los excesos, frente a la corrupción, etcétera. Que la obra de Vargas Llosa frente a la violencia, que es uno de los grandes temas de Vargas Llosa, que la obra de Vargas Llosa está en todos lados. O sea, está en su obra temprana, ¿no? Está en La Casa Verde, está en La Ciudad de los Perros, sobre todo, ¿no? Está también, más que nada, en Conversación en la Catedral, pero está en La Guerra del Fin del Mundo y está, ¿no? En La Fiesta del Chivo, una de sus grandes obras, creo que publicada más recientemente, creo que la publicó en los 90, si no me equivoco, La Fiesta del Chivo, me corregirán por ahí. Pero también en sus obras posteriores, ¿no? El sueño del Celta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Vargas Llosa nunca ejerció una especie de proselitismo político o nunca buscó convertir a nadie con su obra. Muy por el contrario, él siempre siguió problematizando y siguió criticando las mismas cosas, los mismos excesos, ¿no? Su obra prácticamente trata de eso, ¿no? Trata sobre la violencia, trata sobre la corrupción, sobre los excesos políticos, sobre el imperialismo y el autoritarismo, ¿no? Trata sobre lo que ocurre cuando se violan de alguna forma los pactos sociales, ¿no? Y se viola la libertad de las personas. Él habla sobre figuras políticas, sobre dictadores, pero también habla sobre el pueblo, sobre la gente de a pie, ¿no? Sobre cómo estas decisiones y sobre cómo estos procesos impactan en la vida de las personas, digamos, pequeñas, no hablo de que sean pequeños, que sean irrelevantes, sino que personas que de alguna forma no participan del juego del poder, sino que son de alguna forma afectados por este juego, ¿no? Súper Entonces, interesante. no, Es que por eso te digo que si lo tomáis desde una postura política o la otra, al final
critican lo mismo. Podéis criticar lo mismo desde cualquier lado. Vargas Llosa nunca defendió la dictadura. Hay un video famoso, no sé, me imagino que lo habéis visto, que está con Axel Kaiser, ese gran intelectual, ¿no? Y Axel Kaiser dice, bueno, convengamos que la dictadura chilena fue menos mala que otras dictaduras, ¿no? Que muchos preferirían vivir en la dictadura de Pinochet que en la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Porque la de Pinochet era menos mala. Y Vargas Llosa lo para. Vargas Llosa, esto fue hace poco. Esto fue el Vargas Llosa más facho, diríamos, ¿no? Esto fue hace poco. Y Vargas Llosa lo para y dice, no, yo no te acepto esa pregunta. Porque parte de la base de que existen dictaduras que son menos malas. Vargas Llosa le dice, todas las dictaduras son malas, ¿no? Y en ese sentido Vargas Llosa nos muestra de que más allá de que se haya pasado al otro bando y que de alguna manera su ideología se haya radicalizado con el paso del tiempo, él siempre fue un demócrata, ¿no? Él siempre fue un demócrata, él siempre defendió la democracia, él siempre defendió la libertad de los pueblos para elegir a sus gobernantes, ¿no? Y hilarante ese momento, busquen Axel Kaiser debate Vargas Llosa y se deja ver ese pseudo intelectual patético que es Axel Kaiser, ¿no? Que le roba los argumentos filosóficos a otros autores, ¿no? Como salió en Twitter. Pero en fin. Súper. Oye, ya, pero alejándonos de esto de separar la obra del autor y todo el meollo, enfoquémonos en los libros. Yo no lo he leído, pero ahora quiero leerlo, obviamente. Todos quieren leerlo ahora. Entonces, ¿con cuál me recomiendas empezar? A mí y a la gente, porque tú tienes más conocimiento, ¿con cuál me recomiendas empezar? Y si también puedes nombrar así como las mejores obras, porque quizás a veces uno puede partir con un libro que es como el más famoso, pero no va a ser un buen inicio, digamos. A ver, recomendar, yo de alguna manera siempre, porque me han preguntado esto antes y yo como lo conozco harto y lo he leído harto, ¿no? Sé más bien por dónde ir, porque Vargas Llosa tiene libros para todos, ¿no? Por supuesto que uno parte por recomendar sus grandes obras, ¿no? Yo diría que sus 3 o 4 mejores novelas son, sin orden en particular, Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Casa Verde, y probablemente sería bueno recomendar, bueno, para variar un poco, La Tía Julia y el Escribidor, porque es un libro más ameno, ¿no? Pero esos 4 libros son 4 muy buenos libros. La Fiesta del Chivo también es un libro extraordinario, ¿no? Pero si yo tuviera que recomendarte un libro para partir, te recomendaría La Guerra del Fin del Mundo, que algunos han llamado que es la guerra y paz no latinoamericana, ¿no? A ese nivel. La Guerra del Fin del Mundo es un excelente libro, ¿no? Donde él trata también un poco del tema del autoritarismo, pero también el fanatismo religioso, la violencia. Es un libro extraordinario. Es mi libro favorito de Vargas Llosa, yo se lo recomiendo mucho. Para muchos es su gran obra, ¿no? Por sobre Conversación en la Catedral. Para mí, yo creo que son 2 libros igual de extraordinarios, ¿no? Pero yo recomendaría eso, La Guerra del Fin del Mundo. Y también recomendaría La Tía Julia y el Escribidor, que es un libro más o menos, y que además es una faceta distinta de Vargas Llosa, ¿no? Donde él parodia un poco la novela rosa, pero además hace reflexiones sobre el amor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo diría que esos son 2 muy buenos libros para comenzar. Ahí tenía al Vargas Llosa puro, ¿no? Tenía la reflexión política, la crítica, tenéis toda esa reflexión sobre la violencia, el fanatismo, los excesos del poder, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, su gran obra, yo pienso que es más bien un anime, ¿no? Más allá de lo que yo piense, es Conversación en la Catedral. No recomiendo partir por ahí porque Conversación en la Catedral es un libro un poquito más pesado, no porque sea denso. Ya. Sí. Ya, porque yo estuve a punto de comprármelo. Sí, es que no es que sea denso, es que ahí es un libro atípico, la forma en que está narrado es tremendamente atípica, ¿no? Los tiempos narrativos, ¿no? Se van mezclando, tiempos pasados, tiempos presentes, tiempos futuros, ¿no? Además que formalmente es un libro donde Vargas Llosa se tomó muchas más libertades experimentales, ¿no? Entonces es un libro que no es tan fácil de leer, no es difícil, no es que sea complejo, no hay que sentirse amedrentado por la idea de acometer esa lectura, pero sí yo diría que primero convénzanse de que les gusta Vargas Llosa antes de saltar a Conversación en la Catedral, ¿no? Por eso les recomiendo mucho La Guerra del Fin del Mundo. Lean ese libro primero. Si les gusta eso, les va a gustar todo lo demás, ¿no? Y lean La Tía Julia y el Escribidor, ¿no? Que además es muy autobiográfico, ¿no? Ustedes saben que Vargas Llosa se casó con su tía. Otro tema particular. Sí, no, tenía una vida personal bien especial. Sí, bien loca. No todos los escritores somos así.
Yo me casé con mi abuela. Ahí el weón. Yo con mi perro. Con mi perro. Estoy viendo aquí en Boca Libre. Bueno, todos estos libros, como ustedes saben, los agregamos en una lista que tenemos de un capítulo más. Se van sumando capítulo a capítulo en la misma lista los libros que vamos recomendando. Así que voy a ir agregando los libros que los encuentro, que seguro que sí, porque si se agotan estos libros van a haber reediciones de Vargas Llosa, Sí. porque pasa. Es un clásico, va a haber reediciones, Sí. y se ha publicado tanto que no les va a costar nada encontrar una edición un poquito más antigua, o sea, es Vargas Llosa. Claro. También quiero Sí, recomendarle otros libros, ¿no? Sí, dime. La guerra del fin del mundo tiene 928 páginas. Es un libro grandote. Sí. La conversión en la catedral también creo que también tiene cerca de 700 páginas. Conversión en la catedral la guerra del fin del mundo son 900. La tía Julia el escribidor creo que tiene como 300 páginas, si no me equivoco. ¿Y La ciudad de los perros no lo recomiendas? Sí, lo recomiendo también. Yo parto por recomendar La guerra del fin del mundo porque es un libro que me gusta mucho a mí y pienso que es una forma mucho más amigable de iniciar en Vargas Llosa, pero también La ciudad de los perros es una buena forma de comenzar, ¿no? Además está esta excelente edición de la RAE que viene con un montón de ensayos y estudios sobre Vargas Llosa y sobre esa obra en particular que no tiene desperdicio, ¿no? Pero personalmente les recomiendo en cuanto a novela, porque les quiero recomendar otras cosas también. Vargas Llosa escribió de todo, ¿no? En cuanto a novela, les recomiendo La guerra del fin del mundo, La tía Julia y el escribidor y La conversación en la catedral, ¿no? Si quedan entusiasmados con la lectura de esos libros, pasen a leer La fiesta del chivo, La casa verde o La ciudad de los perros, ¿no? Como ven, Vargas Llosa tiene un montón de libros buenos. Pero Vargas Llosa también tiene un libro que a mí probablemente sea mi libro favorito de él, junto con La guerra del fin del mundo, que es un libro muy curioso, que es una especie de autobiografía política que se llama El pez en el agua. Los que no saben, Vargas Llosa fue candidato a la presidencia del Perú en comienzo de los años 90, ¿no? Una presidencia muy bullada, muy famosa, que él termina perdiendo con Alberto Fujimori, ¿no? En una segunda vuelta. Y cabe preguntarse, ¿qué hubiese pasado en el Perú en los años 90 si Vargas Llosa hubiese sido el presidente? Porque ya sabemos todo lo aborrecible que ocurrió con Fujimori en el poder, ¿no? Pero Vargas Llosa publica este libro que se llama El pez en el agua, que es un recuento, ¿no?, de todo este proceso, ¿no?, que él acomete para postularse a la presidencia, ¿no? De todo lo que ocurrió antes, durante y después, ¿no? Y es un libro extraordinario, es un libro muy entretenido, es un libro muy inteligente, y Vargas Llosa cuenta esto como si fuera una novela, ¿no? Es muy bueno, yo les recomiendo mucho ese libro también para iniciar en Vargas Llosa, de verdad que Oye, buena. es uno de sus mejores libros, ¿no? Porque además lo ven ahí metido en la política. Como les dije, Vargas Llosa nunca rehuyó nada. O sea, el tipo, de verdad que él es el ejemplo, o uno de los grandes ejemplos de los intelectuales comprometidos, de los intelectuales que participan de la conversación pública, que quieren participar del cambio, ¿no? De alguna forma. Más allá de que probablemente nosotros no hubiésemos votado por Vargas Llosa, ni por Fujimori. Pero nada, el tipo, ese libro es uno de sus mejores libros y está maravillosamente escrito. Y para finalizar, Vargas Llosa también publicó muchos libros de ensayos, ¿no? Y Vargas Llosa tiene uno de los libros de ensayos más preciosos que puede leer una persona, que se llama La verdad de las mentiras, ¿no? Que es un libro que tiene alrededor de 25 ensayos sobre distintos autores. Lo que él hace es pesca una obra fundamental de un autor del siglo XX y habla sobre esta obra, ¿no? Y son ensayos maravillosos. Vargas Llosa, uno de los mejores Vargas Llosa es el Vargas Llosa ensayista, porque el discurso político no se presenta tanto, sino que se presenta su profundo amor y su profundo conocimiento, su avasallador conocimiento sobre el mundo de la literatura y de las letras, ¿no? Y esos ensayos son de verdadero elogio, ¿no?, de alguna forma de las potestades de la literatura, ¿no? Porque además van enmarcados de... Sí, no, es un libro maravilloso. Yo te lo recomiendo a ti también, se lo recomiendo a todos, porque es un libro extraordinario, se llama La verdad de las mentiras, ¿no? Y además tiene un libro, ya con esto termino mi recomendación, tiene un librito que es muy interesante porque les puede servir, porque es un libro sobre escritura, que se llama Cartas a un joven novelista, que es un libro de 120, 130 páginas, donde él habla un poco de la escritura, de novelas, ¿no?, de cuentos, ¿no? Él habla de su referente y habla también de técnica literaria. Entonces es un libro que no tiene desperdicio para aquellos que quieran aprender un poco sobre escritura de uno de los mejores escritores en lengua española de todos los tiempos, ¿no? Entonces esos tres libros recomendadísimos, que no son libros, no son literatura: El pez en el agua, una autobiografía política,
La verdad de las mentiras, uno de los mejores libros de ensayos que ustedes van a leer en sus vidas, se lo aseguro. Y Carta a un joven novelista para todos aquellos que quieran empezar a leer, leer a Vargas Llosa en modo profesor, ¿no? Donde les va a contar sobre técnica literaria y cosas por el estilo. Maravilloso. O sea, tenemos literatura y tenemos literatura además novelas y ensayos. Qué bueno este podcast, Claudio. Weón, aquí le traemos el Vargas Llosa de verdad. ¿Dónde me suscribo? ¿Dónde me suscribo? ¡Acá abajo, acá abajo! Aquí abajo. ¿Dónde pongo mi like? Estoy haciendo cagar el micrófono a la gente, perdón a los que usan audífonos. Lo siento, lo sentimos mucho, pero nos emocionamos. Los queremos mucho, los leemos también. Hacemos estos capítulos también enfocados. Mira, esto voy a hacer una confesión. Nosotros con Claudio organizamos todo el calendario para los capítulos y al final esto ha ido mutando por sus comentarios y por la contingencia. Sacamos un capítulo de la IA porque había que hablar de la IA y sacamos ahora un capítulo de Vargas Llosa porque se le ocurrió morirse al señor. Sí, o sea, ¿por qué no te morís después? Sí. Él dijo, me voy a morir para que estos güeyes hablen de mí. Porque Vargas Llosa seguía el podcast. Ay, güey, mentiroso. Bueno, chamullentos. Porque Vargas Llosa yo me lo topé una vez en el aeropuerto y me dijo. ¿Qué te dijo? Me gusta su podcast. Mira. Me consta, es verdad. 100% real, no fake. Un capítulo de su podcast son 5 libros míos. Les voy a mandar mi novela a ustedes. Se lo merecen más que yo, dijo. Sí, se lo confirmo, merecen. 100%. Se lo merecen para que lo no, es un placer hablar de Vargas Llosa. Léanlo. Dato curioso también de Vargas Llosa. Yo esto me enteré hace poco. Esto había ocurrido el 2023, pero yo no me enteré sino hasta ahora que murió el caballero. Vargas Llosa era miembro de la Academia Peruana de la Lengua. También era miembro de la Academia Española de la Lengua. Y en el 2023, excepcionalmente, y no había ocurrido nunca antes en la historia de las letras francesas, fue ingresado como miembro de la Academia de la Lengua Francesa, weón. Un escritor de habla hispana, peruano, ¿no? Es parte, antes de morir, alcanzó a ser por 2 años miembro vitalicio de la Academia Francesa. O sea, imagínate el prestigio que tenía este tipo, imagínate el nivel de influencia que tenía este tipo. No. Probablemente ese sea su reconocimiento más, no sé si el mayor, pero el más llamativo, ¿no? Es como que si a mí me agregaran a la Academia de las Lenguas Japonesas, ¿no? ¿Cachai? No sé. ¿Qué va a pasar, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero ¿Qué va a pasar? Imagínate. Porque Vargas Llosa fue un hombre, un gran seguidor de la cultura francesa, de los escritores franceses, de la historia de Francia, ¿no? Tiene un libro también publicado hace muy poco que voy a ponerlo por ahí, no me acuerdo el nombre, que son todos sus textos sobre la cultura francesa, ¿no? Sobre la literatura francesa, sobre la cultura francesa, etc. Así que nada, extraordinario. Súper. Oye, y bueno, esto paréntesis para cerrar este tema. Sé que quizás a este capítulo van a llegar mucha audiencia peruana. Los saludamos. Somos 2 chilenos hablando de los queremos mucho. De su gran autor. Y los queremos mucho y invitamos a que se suscriban también. Para que esta comunidad se expanda mucho más. Y nos sigan en Instagram también. Síganos, por favor, síganos en Instagram. Si les gusta, dame un segundo. Me mandan mensaje mientras estoy acá grabando el podcast. No me hables. Che tu madre. Ya. Sí, suscríbanse, síganos. La verdad es que, como dice Camilo. El otro día voy a contar Te volví a decir Camilo, no dijiste nada. Por eso, a eso voy. El otro día me dijeron. Se publicó El Cartero en nuestras dependencias. Esto era de la imprenta. Gracias, El Cartero del autor Camilo Pineda. Y yo, puta la weá. Cuando a veces pido un café y le digo, ¿cómo se llama? Danilo, me escriben en el vaso. Camilo. Puta, lo mío fue un lapsus. Para los que no saben, yo a Danilo lo tengo como Danilo en el teléfono, ¿no? Entonces, full lapsus bien. Nada más. Súper bien. Él sabe que lo quiere mucho. Sí. Maestro, ¿cómo cerramos esta conversación sobre Vargas Llosa? ¿Con qué estamos leyendo? Bueno, despidámonos de Vargas Llosa, uno de los grandes escritores, léanlo, extraordinario, lo que les recomendé, de verdad que son libros extraordinarios, no hay una sola mala página, y vayan a leerlo. Y aléjense de esos comentarios
cáustico, espurio, idiota, de gente que Vale. relativiza de alguna forma la influencia de Vargas Llosa, porque no, No hay necesidad. no hay necesidad, no se justifica. No. Yo con Vargas Llosa, y ya, esto sí que es el cierre, yo tenía muchas diferencias y había muchas cosas que él dijo también que de verdad me generaban escozor. Yo nunca entendí, por ejemplo, su admiración por Margaret Thatcher, ¿no? Rarísimo, ¿no? Y sobre todo, Curiosísimo. curiosísimo. Y sobre todo, Confuso momento. confuso momento. Ahí yo pienso que sí, erró, ¿no? O sea, equivocó. Y también los últimos 10 años de su vida, ¿no? Sus tendencias políticas se radicalizaron un poquito, ¿no? Se volvió un poquito más facho, ¿no? Un poquito menos tolerante. Pero nada, eso no mancha. Igual ¿no? estaba viejo. Estaba viejo. Eso no mancha todo lo extraordinario que este hombre hizo por la lengua, por la cultura latinoamericana y por la lengua española. Así que, Vargas Llosa, donde estés, te mando muchos cariños. Te quiero. Saludos para el cielo. Róbate el cielo, Vargas Llosa. Ya. ¿Qué estamos leyendo, maestro? ¿Qué está leyendo usted? Buenísimo. Oye, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Es la sección que viene ahora. ¿Qué estamos leyendo? Epa. Y, bueno, se me acaban de caer muchos libros. Televisión en vivo, gente. Televisión en vivo. Televisión en vivo. Esto está todo en fiscalía. Acabo de terminar hace poco un libro de Raymond Chandler. Que yo Epa. leí el primero de Raymond Chandler. Que Otro se llama monstruo. El sueño eterno. Y me encantó. Ustedes saben que yo amo la novela negra. Escribí una novela negra. Y bueno, me encantó. Pero no quiero hablar de ese libro porque da para mucho más. Quiero hablar de lo que estoy leyendo ahora. Y agarré un libro de cuentos. Epa. Un libro de cuentos que yo ya había leído antes. Pero lo leí hace mucho tiempo y cuando lo leí no lo entendí. Me pasó eso, que yo leí este libro y los cuentos que leía yo no le encontré ningún sentido a los cuentos que estaban escritos aquí. Lo encontré hasta incluso malo. Pero con el tiempo he leído cuentos de este mismo libro desperdigados por ahí por internet, algún post, y he leído los cuentos en el Kindle y todo eso, y dije, no, quiero tener el libro, quiero tener y leerlos todos estos cuentos de corrido. Estoy hablando de Final del Juego de Julio Cortázar. Ah, ya, chucha, ya. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando del boom, ¿cierto? Muy ligado, muy ligado. Bueno, voy casi en la mitad de los cuentos y es una puta locura este libro. Es una maravilla, Cortázar, es una maravilla. Es un weón que ojalá nacer de nuevo para poder escribir así. Sí, bueno, era extraordinario. Tiene una invención, una capacidad de generar asociaciones y cosas. Cortázar es un escritor que es imposible no leerlo y es como un charchazo. Weón, es que es exactamente eso. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que me pegan... Yo con todos los finales me pegan una cachetada en la cara. Increíble. Yo me puse a leer este libro porque, bueno, algunos saben, estoy ahora dando talleres sobre todo mi taller de cuentos, que lo estoy dando en formato online, y también voy a dar este mismo taller en colegios, de cómo se escribe un cuento, las herramientas para escribir un cuento. Entonces quería empaparme de cuentos que no había leído, o cuentos que leí hace mucho tiempo, como en este caso. De hecho, hay un cuento en esta antología que es mi cuento favorito de Cortázar, que se llama Continuidad de los Parques. Un cuentito. Tremendo cuento. Son 2 planas y te vuelan la mente. Ay. Te vuelan la mente. Si uno tuviera... Es una locura. Si uno tuviera que hablar de un cuento perfecto, desde la primera letra hasta la última, es uno de los mejores ejemplos que uno puede encontrar. Sí, y cómo están los indicios puestos súper bien en la narración, porque, bueno, ahora que leo a Cortázar de otra mirada, cuando yo lo leí al principio de mi era, digamos, cuando tuve este libro que me lo prestaron, me acuerdo. Ahora este es mío. Eso. Cuando me lo prestaron, yo era un simple chiquillo. Un chiquillo que ni siquiera iba a la universidad y estaba en la media.
y leí este cuento y no entendí nada, dije no, que fome, nunca más lo voy a leer. Después con el tiempo, como digo, fui como leyendo cuentos así por separado hasta que ahora lo tengo, y ahora que lo tengo y lo aprecio de la forma que, con los conocimientos que ya tengo sobre cómo se escribe un cuento, como los elementos esenciales que tiene que tener un cuento, La y lo aprecio experiencia. también como mi experiencia de lector y de escritor. Ujú. Me parece una barbaridad lo que está escrito aquí. O sea, el segundo cuento que está en esta antología, que también es uno de mis favoritos, que se llama No se culpa a nadie, trata de un tipo que se quiere poner un polerón. Poloncillo. Fin. No, extraordinario. Son páginas y páginas de un tipo tratando de ponerse un polerón y no puede. Y que se le sale la manga Yo- por la cabeza y después la cabeza por la manga. Cortázar tenía Es eso una que locura. era capaz de hacer cuentos extraordinarios con ideas muy simples o rebuscadas, ¿no? Por ejemplo, las famosas instrucciones, cómo subir una escalera, cosas por el estilo. Uno dice, pero ¿qué idea más banal? ¿Qué idea más simple? ¿No se puede hacer una historia con eso? No, Cortázar te hacía una historia con eso. Y te hacía la historia, te hacía la doña historia, ¿no? Pero Sí, eso es no. propio de los escritores de talento, ¿no? Y leer a No, un tipo que escribía que tenía una prosa tan expresiva, tan rica, tan sugerente, ¿no? Es llamativísimo. sobre todo, a Llamativísimo. eso quiero llegar. Por ejemplo, cuando yo dije que yo tendría que nacer de nuevo para escribir así, me refería al hecho de que yo a veces, cuando estaba leyendo, leía algo y quedaba así como, como escribió ni siquiera este párrafo, así como esta línea, ¿cachai? Esta pequeña parte de la escena. Yo decía, yo lo hubiese escrito de otra forma. Nunca me Sí. hubiese acercado a como él lo expresa, y lo expresa de forma que todos entendemos, y es súper genial como la imaginación, ¿cierto? Porque todos podemos escribir, pero cada uno tiene su distinto estilo, y Cortázar es único. O sea, de hecho en la parte de atrás hay una frase de Bolaño que dice Cortázar es el mejor de todos. Y bueno, locura. Yo todavía me falta. De hecho, no he llegado a La Noche Boca Arriba, que para muchos es el mejor cuento de Cortázar. Y yo no he leído ese cuento. Ya. Y No, pero cuando lo leo, tiene. yo sé que Ese es yo sé uno de que los me mejores libros de cuentos de y- y- Cortázar. sí, ¿cierto? Y ¿sabes qué me alegra? Porque yo aquí podría dármelas como que hoy La Noche Boca Arriba también es uno de los mejores. Pero no, quiero ser sincero en esto, y yo no he leído ese cuento, Ya. y me alegra no haberlo hecho para llegar al punto en el que estoy ahora y poder leerlo, Me ¿cachai? alegro, me Y alegro. maravillarme como se debe con el cuento, que sé que, bueno, tengo las expectativas muy altas. Sí. Quizás Bueno, estoy mal, oh, pero yo creo que las va a cumplir. no, pocas cosas son mejores que leer un texto de esa magnitud por primera vez. No, me acuerdo de la anécdota de Unamuno. Cuando creo que era Unamuno, él le preguntaba a alguien. No, cuando alguien le decía que no había leído nunca el Quijote, Unamuno los felicitaba. Le decía, lo felicito porque usted está a punto de descubrir una de las cosas más extraordinarias de la vida. Es lo mismo, ¿no? Tú estás a punto de descubrir alguna de las cosas más extraordinarias de la literatura latinoamericana con esos cuentos de Cortázar, ¿no? No, Yo increíble. tengo que reconocer que ese libro es muy bueno. Es que hay 3 libros de Cortázar de cuentos que son muy buenos, que son ese Final del Juego. Sí. Hay uno que se llama Todos los Fuegos el Fuego, que es extraordinario, que Sí. creo que ahí viene El Perseguidor, si no me equivoco, que es uno de los mejores cuentos o novelas cortas de Cortázar. Es extraordinario. También me lo quiero comprar Sí. después. Sí, es genial. Y el otro es Bestiario, ¿no? Bestiario, que hasta ahora, a esta altura es un clásico, ¿no? Donde viene Casa Tomada, viene Carta a una señorita en París, si no me equivoco, que es este cuento de los conejitos, ¿no? No, es brutal, brutal, brutal. Casa Tomada es otro de los que he leído, releído. Me acuerdo que en la U hice hasta un análisis psicoanalítico de Casa Tomada. Es que Cortázar, eso es lo genial de... A mí me pasa con los cuentistas, ¿cierto? No sé si te pasará a ti, pero a mí me gustan los cuentistas porque yo no sé cuántas veces habré releído Continuidad de los Parques. Mm. Creo que más de 20. Sobre todo porque lo pongo de ejemplo en mis talleres. Sí, no, pasa. Pero también lo leo a veces solo. Como es tan corto, también a veces, no sé, pues,
viene un amigo y me dice, oh, a mí no me gusta tanto leer, Juan, siéntate y escucha este cuento. Y se los leo. Y alucinan. Quedan así como, ¿eh? No, Pero extraordinario. si él estaba leyendo la novela. Es curioso, yo soy novelista también, igual que tú. Pero mi escritor favorito, que es Borges, era cuentista, ¿no? Y no solo era cuentista, sino que despreciaba un poco la forma de la novela, ¿no? Pensaba que era innecesario escribir tanto, ¿no? A pesar de que él era un ávido lector de novelas, ¿no? Pero nada, Cortázar era un genio, un monstruo. Y a ti, gente... Me gustan los cuentos y novelas. Brutal. No, y a ti, gente, a lo que hablábamos de Vargas Llosa, ¿no? Que es parte de la misma generación, un poquito anterior, ¿no? Cortázar empieza a publicar un poco antes. Los primeros libros de Cortázar aparecen en los años 50 y él incluso empieza a escribir en los años entre los 30 y el 40, ¿no? Si no me equivoco. Pero brutal. Yo, personalmente... Ah, sí, dale. Claudio. Yo. No, Personalmente, yo como he estado ocupado y además he estado enfermo, sigo leyendo el libro de Terry Pratchett que le hablé antes, que se llama Mort. Ya voy casi en el final, así que en cuanto lo termine le haré un comentario sobre eso, pero no les quería hablar sobre eso. Voy a traicionar un poco el espíritu de la sección. No voy a hablar de los libros que estoy leyendo, sino que voy a hablar de unos libros que me trajeron, ¿no? Porque una de las razones por las que no hubo, creo que lo nombré al principio, que no hubo programa la semana pasada fue porque tengo visitas yo ahora acá en Japón y he estado haciendo las de guía turístico y eso es demandante, y además me enfermé, estuve en cama, con gripe, más o menos mal, ¿no? Puede haber sido hasta COVID, weón. Pero bueno, acá no me morí. Pero de allá viene, pues. Ya. De ahí viene quizás. De Japón viene, pues. Hay gente que hay gente que yo veo en redes sociales que todavía dice eso. Dice, pero los japoneses, weón, y los virus, y son tan sucios. Yo le digo, no, esos son los chinos. Los japoneses son súper limpios, weón. ¿Te imaginas así como alguien comentando, ¿y lo llevaste a recorrer la muralla china? Claro, weón, palo yo. Y más aún, también ese prejuicio, conversión naquera, ese prejuicio de que los chinos son sucios, weón, esa weón es mentira. Pero bueno, ¿de qué le estaba hablando yo? Me trajeron unos libros que yo le pedí a mi hermano que me trajera de Chile porque puta me costaba mucho encontrarlos acá en Amazon, ¿no? Estaban agotados en todos lados y los quería leer, ¿no? Uno es de un autor que yo le hablé, lo hablamos a la pasada el otro día. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta noticia de este tipo que plagiaba novelas y las subía, les cambiaba el nombre nomás y las subía? Una de las novelas que él plagió era La voz de las espadas de Joe Abercrombie, y le pedí a mi hermano que me trajera La voz de las espadas de Joe Abercrombie, de la editorial Alianza, porque lo quiero leer. Este es uno de los autores de fantasía oscura más conocidos del mundo hoy en día, y lo quiero leer. Porque yo quiero escribir una novela, bueno, no sé si lo he contado, pero yo quiero escribir una novela de fantasía. Y he tratado de empaparme, de familiarizarme con el entorno fantástico contemporáneo, no solamente con los clásicos, ¿no? Sino con los autores que escriben hoy en día. Algún día podríamos hacer un programa hablando sobre eso. Y Abercrombie es uno de los más conocidos. Te lo iba a proponer, esto off the record, así como hablar sobre lo que estamos escribiendo. El proceso creativo de cada uno y de cómo uno lo gestiona. Sería bueno como hacerlo. Si quieres que lo hagamos, deja tu comentario. Si llegamos a los 500 likes, ya, mentira. Pero eso, lo voy a leer, les voy a contar qué tal. Por lo general, la opinión sobre este libro son positivas, así que vamos a ver qué onda. El otro es un libro que yo leí hace mucho tiempo, pero quería tener esta edición porque es la edición de cátedra, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, otro de los grandes escritores latinoamericanos, uno de los antecedentes también del boom, escritor mexicano. Publicó 2 libros y se retiró porque ya lo había escrito todo, ¿no? De hecho, publicó Pedro Páramo, publicó El Llano en Llama y después publicó un guión para una película y nunca más publicó. Básicamente, porque ¿para qué? Ya había publicado todo. Este es uno de los ejemplos también de libro perfecto. Es un libro muy cortito, pero es una obra maestra, ¿no? Quería tener yo esta edición porque es la edición también crítica, que viene con comentarios, apéndices, nota al texto, nada. Genial. Está bonita esa edición. Es bonita. Y para finalizar, este es un libro que yo le tenía muchas ganas. Yo lo tuve en Chile, pero lo tuve que vender cuando me vine a Japón, ¿no? Y es un libro que a mí me encanta. Me encanta porque es poesía, pero me encanta además porque es especial, ¿no? Se llama Traslaciones, que como pueden ver es el libro, es gigante, que es una antología de traducciones de literatura universal hechas por poetas mexicanos. Entonces, vienen grandes poetas mexicanos que han traducido a grandes autores de la literatura universal, chinos, japoneses, franceses, ingleses, etcétera, norteamericanos.
Y es brutal, porque al ser una antología de esas características, ¿no? Compila un montón de poesía de distintas latitudes, de distintos registros, de distintos estilos, que me encanta, porque leer poesía de repente, cuando uno lee a un solo autor y se fija en un solo autor, claro, es extraordinario, ¿no? Pero a mí me gusta de repente ir variando, porque la lectura poética tiende a ser, en comparación a la literatura de prosa, a la lectura de prosa tiende a ser más rápida, ¿no? Un libro de poesía a mí me dura un par de días, una novela me puede durar una semana, ¿no? Así que nada, me gusta como esto, ¿no? Que es tan variable, tan dinámico y tan, qué sé yo, que haya tantos registros. Así que nada, gran libro. Oye, hermosa la edición, súper bonito. Sí, es bonito, weón. Sí, dan ganas de... Tiene como una sobrecubierta que es la misma tapa, pero en... Sí, no, bonito. Y viene traducciones extraordinarias, ¿no? De poeta extraordinario, así que nada. Eso, me llegó esto y lo voy a empezar a leer en cuanto termine de leer el libro de Terry Pratchett. Y en cuanto termine de leer ese libro les voy a dar mis opiniones. Pero como les dije, estoy entusiasmadísimo. Terry Pratchett es pedazo de escritor. Tiene esa prosa bella, trabajada, rica, que a mí me gusta y además es hilarante. Eso. Súper. Oigan, con eso llegamos al final de este capítulo. Recuerden, disculpen, soy muy pesado, pero suscribirse si están viendo esto y le llama la atención, son súper simpáticos. Allá. Se pueden suscribir, hablamos de literatura. Lo que también queremos hacer es que los capítulos se vayan construyendo a medida que ustedes vayan comentando, generando temas, armando debates, discusiones, armando una especie de comunidad en torno a la literatura, ¿cierto? Tampoco tenemos que aquí como el don de la palabra, sino que una especie de conversación de dos aficionados a los libros y a la escritura. Así que invitado a quedarse, a suscribirse, a darle like, a seguirnos en Instagram, por estamos favor, avisando cuando subimos capítulos. Generalmente son todos los domingos. Y eso. Sí, como dice Danilo, ¿qué decirle? Como se habrán dado cuenta, los temas de los capítulos son flexibles, ¿no? Por ejemplo, un capítulo lo hicimos porque el tema de la IA estaba como siendo muy discutido en redes sociales y en el mundo en general, ¿no? Este capítulo lo hicimos porque acababa de morir Vargas Llosa, uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, ¿no? Y también hicimos un capítulo inspirado en el comentario de una de ustedes, ¿no? Que no recuerdo ahora tu nombre, te pido disculpas. María Ignacia. María Ignacia puede ser. Sí, pues. Así que, como pueden ver, nosotros leemos sus comentarios, así que si tienen alguna sugerencia, alguna petición, alguna idea, déjenla, y probablemente el próximo capítulo va a ser sobre eso, ¿no? A pesar de que nosotros creamos una especie de itinerario, nosotros ya sabemos de qué vamos a hablar en los capítulos siguientes, pero no les vamos a decir para que sea sorpresa. Todo ese itinerario puede verse modificado por alguna buena idea que ustedes sugieran. Así que nada, como dice Camilo, te iba a decir de nuevo, Camilo, por la chucha, perdóname. No. Como dice Danilo, den like si les gustó, síganos si les gustó. Nosotros estamos aquí para eso, ¿no? Para conversar sobre las letras, para conversar sobre los autores favoritos nuestros y también sobre los autores favoritos de ustedes. Y nada, muchas gracias. Maestro. Sí, oye, último aviso. Voy a estar esta semana, como ya lo dije al principio del capítulo, el 22 en la Universidad Católica de Concepción y el sábado 26 en la Biblioteca de San Pedro de la Paz, también en Conce. Si eres de Conce, alrededores, anda, y tiramos la talla. Les puedo firmar el libro si es que no lo tienen firmado ya, pero también van a haber regalitos como sobres rojos Eva, de parte del asesino. Marca páginas del cartero. Para los que no sepan, el sobre rojo es un elemento dentro de la novela de Danilo, así que tiene un significado especial. No, y tiene una carta escrita por el asesino. Ah, weón. ¿Qué nivel de producción, weón? O sea, sí. Locura. Y bueno, y pueden conseguir mi novela directamente conmigo por Instagram. Ese día también van a haber ejemplares disponibles a la venta, tanto en la Católica como en la Biblioteca de San Pedro. Y si tú estás escuchando esto y no eres de Chile, también ya está disponible en Busca Libre. El link lo voy a poner acá abajo en la descripción.
Y ahí es súper simple, no te va a llegar con el sobre, ni firmado, pero al menos vas a poder acceder a la novela y la segunda Va a edición. poder disfrutar de la historia. Y bueno, no quiero meterlo en problema a nadie, pero si van a estos encuentros con Danilo y lo ven, sáquense una foto con él, pues, y la ponen en el Instagram de un capítulo más y después la ponemos acá. ¿Qué les parece? Ponemos las fotos que ustedes se saquen con Danilo acá en el podcast, ¿no? Buena idea. Y si compran el libro, también. Cuando compren el libro con Danilo cerca, manden su foto, taguennos en los posts de Instagram, taguenlo a él, taguen a un capítulo más, o mándenos sus fotos por interno. Nosotros las vamos a ver. ¿Qué tal? Sí, porque me ha pasado que después me dicen así como, hoy no te pedí una foto. Me han dicho eso, así como, hoy no te pedí una foto. ¿Y por qué no? Sáquense fotos. A él le gusta que le saquen fotos. Sí. Sáquense fotos con él. Sí, sí. Eso, pues, gente. Así que eso. Nos vemos quizás para celebrar este día del libro, así que no se promete nada, pero nos vemos. Son Chao, chao. fechas importantes. Así que nos vemos. Cuídense mucho. Ojalá que les haya gustado. Chao, chao. Y Vargas Llosa, róbate el cielo. Chao, chao.